hablar de un asunto muy importante que son las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Ha aumentado mucho el número de casos entre los jóvenes, ha aumentado mucho el número de casos, el 1000% entre las mujeres en los últimos años. Pero a hablar de este asunto recibimos una vez más, con mucho gusto, Lorena Gómez Portales, sexóloga y psicóloga, y además viene hoy del Servicio de Atención Integral para Personas LGTBI de Castilla-La Mancha. Lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien, muy buenas. Mi apellido es González, pero sin problema. Lorena Gómez. ¿He dicho Gómez? ¿Qué estaría pensando? Lorena González, claro. Ramón Durán, urólogo de Hospital Vitas Madrid, Arturo Soria. Gracias, bienvenido. Sí, para hablar de un asunto preocupante, de un asunto en el que cada vez hay más jóvenes con estas infecciones y enfermedades, ¿verdad? Es verdad. Y primeramente, muchísimas gracias por la invitación. A usted. Es un placer estar aquí con vosotros. Y efectivamente las infecciones, mejor decir infecciones de transmisión sexual, es un problema sanitario importante por la frecuencia que está aumentando y por las consecuencias que tienen en las personas que lo sufren y en su futuro, y consecuencias que son muy variadas, desde dolores crónicos hasta incluso cáncer, puede producir esta cosa. Luego explicaremos, sí, por qué puede haber un cáncer, pero en primer lugar, claro, ¿por qué tenemos cada vez más casos y sobre todo en los jóvenes, Lorena? Bueno, hay factores psicológicos que influyen muchísimo, entre ellos, antes comentábamos así en la salita cuando estábamos juntos, si pensamos en los adolescentes adolecen y una de las cuestiones que adolecen es un desarrollo neuronal que les va a ayudar a tomar decisiones adecuadamente. Son muy habituales las ideas de no, yo me voy a dar cuenta si alguien tiene algo, a mí no me va a pasar, yo me cuido mucho. Al final son falsas ideas. ¿Por qué? Porque también, como el doctor puede comentar, muchas infecciones son asintomáticas. No las vamos a ver, no las vamos a detectar y quizás estamos mirando a alguien que puede parecer muy aseado, muy cuidado, pero nada tiene que ver lo uno con lo otro. Claro, son asintomáticas y ¿cuál es el problema? Que al final nosotros vamos infectando al resto de la población. Es así, ¿verdad? Bueno, abrimos los teléfonos para cualquier consulta que quieran hacer sobre este asunto, 925 28 87 91 o nuestro WhatsApp. Estamos hablando de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Déjeme que haga este matiz, doctor, porque yo es verdad que esta mañana, mientras preparaba el tema, me diferenciaban entre infección y enfermedad. ¿Es lo mismo o una cosa lleva a la otra o no tiene nada que ver? Es casi lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, la enfermedad es ya la presencia de síntomas de un cuadro clínico que lo tiene. La infección puede ser la transmisión y la colonización de parte del organismo por este tipo de microorganismos. Y modernamente en la literatura médica se habla más de infecciones que de enfermedades, o sea, es más ITS que ETS. El ETS se ha quedado como muy popular, ¿no? Pero a nivel práctico podemos... Bueno, para hacernos una idea, por ejemplo, se me ocurre VIH, si nos diagnostican VIH podemos efectivamente hablar de la infección por VIH o el virus, y si se desarrolla el SIDA, ya estamos hablando de una enfermedad. El cuadro de síndrome de inmunodeficiencia, pues sería ya la enfermedad, ¿no? También, pero claro, por eso está el tema de los portadores asintomáticos. Es decir, uno de los grandes problemas actuales es la cantidad de gente que están infectados, pero no lo saben y están propagándolo. Y ese tipo de cosas es así. Sí, de hecho, muchas veces hablamos del VIH como una infección o una enfermedad que muchas veces, ¿no?, a nivel social ha dado muchísimo miedo, ¿no?, el desarrollar SIDA. Actualmente sí que es verdad que, gracias a Dios, han ido desarrollando una serie de tratamientos que nos permiten convivir con el VIH, pero, por ejemplo, el virus del papiloma humano, aquí creo que es un tema muy importante porque además se ha visto en las últimas investigaciones que este virus del papiloma está muy relacionado no solamente con el cáncer de cervix, por ejemplo en el caso de mujeres, sino también el cáncer orofaríngeo, donde se ha visto que es muy importante tomar medidas y precaución. No solamente a la hora de encuentros con penetración, sino también muy importante tener precaución cuando vamos a realizar sexo oral. Y cuando me refiero a que si vamos a realizar sexo oral, me refiero a si vamos a lamer un pene, una vulva o un ano. Lamer, besar o estimular de forma oral
esas zonas. Y en cualquiera de ellas tenemos que tomar métodos de precaución y de barrera para ayudarnos a prevenir. Y en un ratito, además, Lorena nos va a explicar cuáles son esos métodos y a mostrar cuáles son los métodos más eficaces para prevenir todo este tipo de infecciones. No quiero dejar pasar la oportunidad, doctor, hablando del papiloma humano. Leía esta mañana que la edad recomendada en las niñas es a partir de los 12 años. También hay una vacuna para niños que ¿cuándo se recomienda poner? Sí, bueno, la vacuna está en desarrollo, es muy interesante. De hecho, hay 3 vacunas en el mercado. La más moderna es la de que cubre 9 serotipos. Sí. El virus papiloma humano son 200 serotipos de virus, de los cuales 40 son los que afectan a nivel genital, y de esos 40 se dividen en de alto riesgo y de bajo riesgo. Pues de los de alto riesgo, que me parece que son unos 14, por ahí hay una vacuna que cubre 9. Y que cubre los más frecuentes. Entonces eso se empezó a ver a niñas prepúberes o preadolescentes y se ha ido extendiendo la eficacia a ambos sexos hasta los 45 años. Es decir, ya está aprobado, en los varones nos vacunemos también hasta los 45 años. Y lo que sí es verdad que la vacuna es una vacuna, no es un tratamiento. Claro. Es decir, eso que es importante diferenciar. Es decir, cuando uno tiene o está diagnosticado del virus del papiloma humano, suele ser por un serotipo, y está bien vacunarse por los otros. Desde luego. Pero no significa que estemos protegidos. O sea, claro. Y entonces la vacuna que se está... O sea, yo creo que es uno de los mejores avances que ha habido últimamente en el control de ITS, y efectivamente ya no solo es en niñas adolescentes, sino ya varones hasta casi... Y probablemente más adelante. Y la importancia de estar atentos, porque puede acarrear problemas muy importantes si llegamos a contraerlo o si llegamos a transmitirlo. Luego están las más populares, o las que están más entre los jóvenes. Fíjese, entre 15 y 19 años. Entre 15 y 19 años, la gonorrea, la sífilis o la clamidia. Yo tengo la sensación, y la tengo la sensación porque yo en la escuela a mí nadie me explicó nada de esto, y me da a mí que todavía en las escuelas nadie explica nada de esto y salimos como a la aventura por ahí. Sí, creo que en varias veces que hemos venido hablando de la importancia de la educación sexual, y creo que esta es una más. Al final, el tema de la educación sexual es importantísimo realizarla, porque nos va a ayudar a generar en las personas un juicio crítico con la información suficiente para decidir qué riesgos asumo y qué riesgos no quiero asumir. Si yo no tengo esa información, voy a asumir muchos riesgos desde el desconocimiento. Y muchas veces llegamos muy tarde con la educación sexual. No podemos seguir esperando a tener 15, 16 años con la idea de no, es ahora cuando hay que empezar a hacerlo. No, la educación sexual hay que hacerla desde muy temprano. Antes comentaba que es como plantar unas semillas. Hay que ir plantando esas semillas mucho antes, para que cuando llegue la necesidad, esa planta ya haya germinado y ya haya crecido. Si esperamos a que llegue la necesidad a plantar las semillas, correcto, vamos muy tarde. Perfectamente explicado. Claro, vamos muy tarde. ¿Y qué pasa? Pues que no hemos tomado precauciones, y puede llegar esa gonorrea, esa sífilis y esa clamidia, que yo me imagino, doctor, que cogidas a tiempo se pueden tratar bien. Sí. No, a ver, las enfermedades de transmisión sexual clásicas, sí, tiene un buen tratamiento, aunque últimamente están generando resistencias, es verdad. O sea, en la gonorrea, por ejemplo, está habiendo ya cepas de gonorrea que van obedeciendo peor a los antibióticos. Sin embargo, si se diagnostican a tiempo, funciona bien el tratamiento. Pero eso tienes un arma de dos filos, porque los pacientes o el grupo de riesgo, digamos, empieza a decir, bueno, pues nada, pues ya está. Pues si me pasa, pues ya me pondrán y listo. Y eso es un error. Déjeme que aproveche que estás aquí. Pues si podemos hablar un poquito de qué es cada una de estas infecciones. La gonorrea, por ejemplo, que a mí de verdad me suena que ya no existía, de verdad. Pues la gonorrea estuvo muy en declive, pero ha aumentado casi el 400% en las últimas décadas. Llegó un momento a primeros del siglo que se bajó. La gonorrea es una infección muy clásica. Tiene muchos hasta nombres populares. La purgaciones, la gonococia, ahora llamamos así la uretritis gonocócica en el varón, ¿no? Pero también en la mujer, y produce una serie de cosas. Se transmite por contacto, habitualmente por contacto genital, aunque recientemente por contacto orogenital o rectal también. Sí, como lo has explicado. Y entonces está producido por una bacteria. Una bacteria se llama gonococo, o Neisseria gonorrhoeae, que es de la familia de la meningitis. Y entonces pues se produce una serie de inflamaciones locales que luego, si no se tratan,
puede ser portador y producir otras cosas después. Les recuerdo que está abierto el teléfono para cualquier consulta que quieran hacer, tanto a nuestro urólogo como a nuestra sexóloga y psicóloga. Se puede diagnosticar bastante bien, incluso sin hacer especialmente análisis, aunque existen análisis, y se trata habitualmente con una sola dosis, o sea, con dos medicinas una sola vez. Fíjese lo fácil que es diagnosticarla y sin embargo muchas veces cuando nos llega esa infección, que pensamos que nunca nos va a llegar, como has dicho tú antes, si nos llega esa infección, nos asustamos, nos preocupamos y quizás ni lo comentamos. ¿Y qué teníamos que hacer? Muchas veces la vergüenza, quizás por dónde me he podido contagiar de esto, y aquí voy a meter una cuestión social muy importante, un fenómeno social que hay actualmente, que es el chemsex o el chemsex que se está moviendo. Y es frecuentemente o se encuentra más relacionado con hombres que tienen sexo con hombres, donde hay una mezcla de relaciones, encuentros sexuales, con el uso y abuso de drogas duras. Eso es chemsex químico y sexo. Eso es, esa mezcla. Entonces, ahí al final, claro, si yo me he podido contagiar de cosas, con un encuentro, qué vergüenza ir, contar, decir, y esto a nivel sanitario es muy importante que esto nos empiece a sonar, porque aunque está muy presente actualmente, quizás a lo mejor aquí en Castilla-La Mancha no es tan frecuente, pero es un fenómeno social que llega. Claro. Y la vergüenza relacionada con este tipo de cosas es muy alta. Pero que es muy importante matizar, claro, porque hacer un encuentro, lo que se conoce todo el mundo por orgías, si la mezclamos con drogas o químicos de esas características, llega un momento en que te da absolutamente lo mismo con quién estés y cómo lo hagas. No voy a valorar... Pues altera la toma de decisiones. Eso es. Va a estar influida toda mi toma de decisiones. Esto, por ejemplo, quizás, sin irnos a esos puntos, cuando estamos borrachos, nos hemos tomado un par de copas de más. Sí. Vámonos a Valencia a tomar una paella. Pa'lante, ni medimos luego después ni los kilómetros, ni las horas, ni nada. Cuando llegamos a Valencia decimos, madre mía, ¿por qué estamos aquí? La famosa frase. Ya que nos ha bajado, ¿no? Claro. Pues esto es un poco igual. Me voy a esta broma un poco más así coloquial. Aunque las ITS pueden estar en cualquier edad, en cualquier sexo. Hay una serie como de grupos de riesgo, como dice Lorena, que muchos tienen todavía estigma social. Es el problema. O sea, el problema es ese. Es decir, que cuando uno se contagia de esto, pues si uno tiene una hernia de disco, pues lo cuenta. ¿Qué te pasa? Pues que tengo una hernia de disco, estoy aquí fastidiado y tal. Pero, ¿qué te pasa? Pues que estuve en una fiesta tal y me he traído no sé qué, pues eso se cuenta menos. Entonces, ese tipo de cosas hace que la gente se retrae a acudir a los servicios sanitarios. Por cierto, en este punto es muy importante decir que también es mucho riesgo en el caso de las embarazadas. Claro, las embarazadas tienen un grupo muy especial porque pueden tener primero la clamidia trachomatis. La clamidia en las embarazadas es peligrosísima porque puede producir ceguera en el recién nacido. Y luego hemos visto en Madrid este año embarazadas con sífilis. Y entonces pueden tener sífilis congénita el bebé. El sífilis congénita es una condena para toda la vida con alteraciones muy importantes para el recién nacido, que pueden tener trastornos óseos, trastornos psicológicos, tremendo, o sea, todo es tremendo. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque hay personas que tienen sífilis y son portadoras asintomáticas. Por cierto, puede tener sífilis y no saberlo, no tener síntomas. Claro, hay una sífilis secundaria que tiene un periodo largo, incluso de años, que son portadores y contagiantes de sífilis y que no tienen prácticamente síntomas. Ahora, si le parece, vamos a ir con los diferentes síntomas que pueda tener la mujer o el hombre y otro tipo de asuntos relacionados con las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Pero ya que ha venido Lorena y estamos diciendo que hay que tomar precauciones, que siempre que vayamos a hacer sexo con gente, pues si es con nuestra pareja habitual, entiendo que en fin. Pero si habitualmente nos vamos a ir a sitios y con desconocidos, ¿qué medidas debemos tomar, ya que nos has traído todas estas medidas, estas barreras? ¿Cuáles son las barreras más importantes? Vale, las medidas las tenemos que tomar tanto con nuestra pareja como con cualquiera. El conocer a la persona, la confianza y el amor no protegen. Bien aclarado, porque efectivamente. Los más conocidos suelen ser el preservativo. Masculino o el que se coloca en el pene. Menos conocido suele ser el preservativo que va colocado en el interior de la vagina. A ver, que lo coloco, que lo veáis bien. Un aro más pequeño por un lado y uno más grande por otro. Esto se introduce dentro de la vagina y esto se queda colocado fuera y permite la penetración sin ningún problema. Y eso nos protege absolutamente de cualquiera de este tipo de infecciones.
Cualquiera de estos dos son métodos que en un coito, en una penetración, nos van a proteger. Menos conocidos suelen ser las láminas o barreras de látex. Estas son súper importantes para lo que hemos comentado antes, el sexo oral. Y en el sexo oral se ha visto... O anal. Sexo oral en el sentido de que se lama cualquier genital, tanto vagina... se lama la vulva, se lama el ano, como hemos estado hablando, el cunilingus, el analingus. También es importante utilizar estas barreras de látex. Esta barrera de látex, habitualmente una de las excusas que suele haber para no utilizarla es que es muy cara. Entonces, yo quiero enseñar un método de hacerla a partir de un preservativo. Pues todo el mundo muy atento. Este preservativo que tiene el capuchoncito, lo cortamos, el capuchón. A ver que se vea bien ahí. Vale. Una vez cortado... No utilizar en otras condiciones. Cortamos con la tijera y luego ya pues estiramos y tenemos una barrerita de látex para utilizar. Cosa también positiva, que las podemos utilizar de sabor. Podemos encontrar preservativos de sabores y son muy económicos. Por ejemplo, por €1 podemos tener 3 preservativos que vamos a poder utilizar para realizar tanto lamer una vulva, un ano y en el caso de que vayamos a realizar una felación a un pene, poner un preservativo de saborcito. Sexo seguro. Bueno, que decía yo antes, había aumentado el número de casos. Es muy importante todas estas barreras porque las infecciones, las enfermedades de transmisión sexual están ahí. Ha aumentado, yo leí esta mañana, el 1000% en el caso de las mujeres. Entiendo yo porque la mujer va más al ginecólogo y el hombre no va o va muy poco al urólogo. Sí, no. Es decir, es que depende de cada una de las infecciones. O sea, si metes un cúmulo de todas en el mismo saco, pues puede ser que alguna, por ejemplo, la que más ha aumentado, la más frecuente actualmente es el virus del papiloma humano. Y entonces, como van las señoras más al ginecólogo, la diagnostican por de las colposcopias y de las biopsias del cuello de útero, pues obviamente tienen más cifras que tal. Pero en general habría que ir deslindando las distintas infecciones. Ahí está el cúmulo de infecciones global, pero no todas son iguales. Claro. Vale, el caso de los hombres, a veces son asintomáticas, pero ¿qué síntomas puede tener un hombre que adquiera algún tipo de infección o enfermedad de transmisión sexual? Básicamente las más frecuentes son las uretritis, o sea, pues gonocócicas, la gonorrea, o las no gonocócicas por otras enfermedades. Y entonces con las uretritis suelen dar supuración por el meato uretral, o sea, el salir pus por el agujerito del pene, pus o una secreción blanquecina, es muy frecuente con sensación de quemazón y escozor y dolor en esa zona fuera de las orinas, de las micciones, es decir, uno le duele sin necesidad de orinar. Esa es, digamos, la más frecuente. Hombre, tengan en cuenta que, por ejemplo, otra enfermedad son los hongos. Entre los hongos, pues tener una inflamación del glande con puntos rojos y eso es también las verrugas genitales son muy frecuentes de transmisión sexual. Esas son los motivos de consulta más normales, digamos, de tal. Luego las hay de otro estilo. Pues por ejemplo, la sífilis produce una especie de granos que se llaman chancros, que aparecen en el cuerpo del pene. Vamos, que si tenemos cualquiera de estos síntomas, pues hay que venir. Acudir al ginecólogo, acudir al urólogo, que seguramente nos van a diagnosticar rapidísimamente. El dermatólogo. O al dermatólogo, efectivamente, el dermatólogo. De hecho, conozco algún caso de tiña, una tiña que se produce al lado de los genitales, que no es nada, absolutamente nada, que nos puede causar algo de miedo, pero si se trata rápidamente... O sea, el dermatólogo también tiene un efecto. O sea, yo soy urólogo, pero el dermatólogo... Y una última cosa, Lorena, que parece que al final todo el mundo sabe de sexo, de recomendar tratamientos, etcétera, etcétera, y estamos ahora muy habituados en esta época de que tanto TikTok, nuestros jóvenes atienden a lo que les dicen, y hay que acudir siempre a un especialista, a un profesional. Sí, es muy importante acudir a profesionales sanitarios y que tengan formación en sexología, por ejemplo, no dejarnos llevar dejarnos llevar por estos mitos que se pueden transmitir. Y luego también, con respecto a las barreras que he mencionado, del tema de los alérgicos al látex, que puede haber, hay preservativos que hay sin látex, que podemos encontrarnos también, que sí que es verdad que suelen ser un poquitín más caros, pero ya están
teniendo un precio bastante asequible. Y también muy importante a tener en cuenta en estos estereotipos muchas veces y esa falta en formación en sexología, que a veces cuando hablamos de prevención pensamos en parejas heterosexuales. Y yo me he encontrado muchas pacientes que tienen sexo con mujeres, que son lesbianas, que incluso desde dentro de profesionales sanitarios le han dicho que como tienen sexo con mujeres que no necesitan tener ninguna precaución. Pues sí, y eso es muy importante. Tengas sexo con quien tengas, hay que utilizar métodos de protección, tanto de barrera, a la hora, por ejemplo, del sexo oral, o a la hora de prevenir embarazos no deseados. Con eso nos vamos a quedar. Una última conclusión. Una última conclusión. Es interesante que los poderes públicos tomen mucha conciencia de esto, financien campañas de prevención, que es una de las mejores cosas que hoy por hoy pueden acudir. Pues efectivamente hay que financiar y hay que, sobre todo, advertir a los jóvenes y no tan jóvenes de que están esas infecciones y esas enfermedades de transmisión sexual y que son muy fáciles de evitar, como acabamos de comprobar. Lorena González Portales, sexóloga, psicóloga y servicio, especialmente del Servicio de Atención Integral para Personas LGTBI de Castilla-La Mancha. Gracias por estar aquí con nosotros. Ramón Durán, urólogo del Hospital Vitas Madrid Arturo Soria. Gracias por estar aquí.